Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de la Unidad Académica Ciencias Químicas y la Salud. A continuación trataremos un tema relacionado a la asignatura Estadística Descriptiva, el cual tiene como objetivo el de analizar los procedimientos estadísticos aplicados al control de la calidad del petróleo, mediante la resolución de ejercicios con el fin de analizar la importancia del mismo dentro del área de la ingeniería. La estadística cuenta con herramientas diversas y versátiles que permiten medir la confiabilidad de los resultados de los estudios y procesos. La estadística y los métodos probabilísticos juegan un papel muy importante en todas las áreas de las industrias de los hidrocarburos. La estadística descriptiva en sí se encarga de los procedimientos matemáticos que permiten por objeto calcular los parámetros estadísticos que describen el comportamiento del conjunto de datos a analizar. Estos parámetros pueden ser de tendencia central, dispersión de posición. A continuación plantearemos un problema con referente al tema. Nos dice, cierta empresa extranjera, WOC, es la encargada de la parte de yacimientos y pruebas de presión del campo Quifa. El campo Quifa es un lugar donde la cual se realiza la explotación de minas. En los últimos 9 años, WOC le ha realizado al pozo Quifa una serie de pruebas de presión en fondo de pozo. Durante este periodo, la empresa le realizó al pozo Quifa un total de 36 pruebas de presión, cuyos datos en PSI son los siguientes, que los vamos a ver más adelante. Nos dice, se quieren calcular los parámetros estadísticos suficientes para analizar el comportamiento de la presión en el fondo del pozo y con ello tener un estimativo de la caída de presión en el yacimiento. Para la resolución de este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer con los datos que nos dan es ordenarlos de menor a mayor, en la cual estamos trabajando con presiones, por lo tanto de PSI. Y como podemos ver, los datos se encuentran ordenados del 900 hasta el 3600, de menor a mayor. Asimismo, lo primero que debemos hallar es el rango para este tipo de métodos, aplicando fórmulas ya aprendidas, en la cual xn menos x1 vendría a ser la presión con respecto a los datos trabajados anteriormente. Como podemos ver, sería la presión mayor menos la presión menor. Resolviendo esto nos da un resultado de 2700 psi. Ahora, con respecto al número de clases de intervalos, representado con la n minúscula, nos da la fórmula de 1 más 3.3 que multiplica el logaritmo de n. N vendría a ser el número de muestras, y como nos indicaba al principio, nos dice que hay 36 muestras. Reemplazando y resolviendo esto nos da un total de 6. La amplitud de clase, representado con la letra A mayúscula, es igual al rango dividido por el número de intervalos de clase. Como podemos ver, el rango que obtuvimos fue de 2700 y el número de clases de 6. Esta división nos da un total de 450 psi. Ahora tenemos la tabla de frecuencia. Para esto debemos trabajar lo que es los intervalos. Los intervalos vienen de los datos que obtuvimos al principio del ejercicio, como podemos ver, en la cual comenzamos con los 900. A estos 900 les vamos a sumar los 400 psi de la amplitud de clase que obtuvimos, y en la cual nos va a dar un total de 1350. Asimismo hacemos con cada intervalo, del 1350 le sumamos los 450 de amplitud y nos da un 1800. Y así sucesivamente, tenemos los intervalos. Asimismo podemos observar que hay intervalos semiabiertos, semicerrados y algunos que están completamente abiertos. La frecuencia absoluta, representada por f sub i, vendría a ser respecto al cuenteo de los intervalos, es decir, el número de los datos, como podemos ver aquí. En los intervalos tenemos de 900 a 3450. Entonces nos ubicamos en los 900 y los 1350 observamos que está entre los 11.000 y los 1500. Por lo tanto contamos de 900 al 1500 y nos da un total de frecuencia de 5. Asimismo hacemos con los otros datos y obtenemos la frecuencia absoluta. Para poder verificar este parámetro, nos debe la sumatoria dar 36. ¿Por qué 36? Porque este es el número de muestras que mostramos al principio del problema. Frecuencia relativa, representada por f sub ri. Esta frecuencia relativa es aquella que nos ayuda a poder verificar con respecto a la frecuencia absoluta que tuvimos. Es decir, vamos a dividir este número para el número de muestras, que sería 36, en la cual un 5 dividido para 36 nos da un total de 0,139. Y así sucesivamente con todas las frecuencias absolutas que obtuvimos para el número de muestras. Para la frecuencia acumulada representada por FAI, tomamos en cuenta la frecuencia absoluta. En el primer caso vendría a ser la misma
y en el segundo sería la sumatoria de la frecuencia absoluta más la anterior, y así sucesivamente. Para la frecuencia acumulada relativa representada por FRAI, tomamos en cuenta la frecuencia acumulada y la dividimos por el número de muestras, en este caso 36. Y nuestro último dato para saber que está correcto tiene que darnos 1. La marca de clase tomamos en cuenta el límite inferior más el límite superior y lo dividimos para 2. Para la media aritmética nos basamos en la fórmula que es la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido por el número de muestras. En este caso tenemos que hacer la sumatoria de la media de clase, la marca de clase y la frecuencia absoluta dividida por el número de muestras, obteniendo 2375 PSI. La moda, nos vamos a las presiones ordenadas y observamos el número que tenga, que se repita mayor número de veces. Como podemos observar, el 3005 es el número que se repite más. En la mediana aplicamos la fórmula que es el límite inferior más la amplitud por el número de clases sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada y menos la frecuencia absoluta. Representando todos los datos, guiándonos en la tabla de valores que hemos obtenido, nos queda que la mediana es igual a 2508.1. Calculamos las columnas de la marca de clase, el cuadrado de x y el producto de la frecuencia por la marca de clase para aplicarlo en las fórmulas siguientes. Para obtener el LRI, tomamos en cuenta el primer intervalo y le restamos 0.50. Para obtener el LRS, tomamos en cuenta el segundo dato del intervalo y le sumamos 0.50 y así sucesivamente. Para obtener x al cuadrado es la representación de la marca de clase elevado al cuadrado. Y en la siguiente multiplicamos la frecuencia absoluta por los valores obtenidos y esa sumatoria la reemplazamos en el promedio de los cuadrados, que es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase elevado al cuadrado sobre el número de muestras, obteniendo así 6.238.125. En la desviación estándar tenemos una fórmula que nos dice que S al cuadrado es igual al promedio de los cuadrados menos la desviación estándar elevado al cuadrado. Reemplazando los datos ya obtenidos en las tablas, tenemos que la desviación estándar, como nos queda al cuadrado, aplicamos radicales y así tenemos que 772.98 PSI. Nos pide también determinar el porcentil número 40, es decir, el segundo decil y el tercer cuartil. Para eso aplicamos una fórmula que como la nombramos anteriormente, es parecida a la de la mediana, solo que para determinar esto tenemos que guiarnos en esta parte que nos dice K por N, dividido para 100 en el caso de los percentiles, dividido para 10 en el caso de los deciles y para los cuartiles 4. Guiándonos en esta fórmula, el valor obtenido nos permite identificarnos en qué intervalo se va a basar y luego elegimos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia absoluta y reemplazamos los valores y así obtenemos que los percentiles tenemos 2.275.7 PSI, en los deciles tenemos 1.516 PSI y en los cuartiles 3.038.5 PSI. Como conclusión, tenemos que, como ya se mencionó antes, la estadística es considerada como una ciencia y en este proyecto le dimos uso aplicándolo a la ingeniería como parte del control de calidad del petróleo, en el cual se desarrolló un ejercicio basado en el tema a tratar, de tal forma que nos permitió verificar de manera cuantitativa en la solución de ciertos datos estadísticos. Espero que este video les sirva a todos ustedes de mucha ayuda.